Hoy vamos a adentrarnos en la oscura y perturbadora historia de Andrei Chikatilo, uno de los asesinos en serie más infames de la Unión Soviética. En este video exploraremos su infancia traumática, sus crímenes horrendos y cómo finalmente fue capturado y llevado ante la justicia. Prepárense para un viaje escalofriante a través de la mente de uno de los asesinos en serie más notorios de la historia. El 16 de octubre de 1936, en medio de un ambiente hostil en los que la guerra hacía estragos, nacía Andrei Drumanovich Chikatilo en Yablushne, Ucrania. El carnicero de Rostov, como era también llamado Andrei, se convirtió en el peor asesino en serie de la Unión Soviética. Los recuerdos de su niñez solo se remontaban en aquellas imágenes escalofriantes de cuerpos apilados en medio de la calle de su localidad natal en Ucrania, así como en un hecho que cambió por completo su vida personal, que haría que este asesino en serie se convirtiera en el asesino despiadado que llegó a ser. El trauma de que su hermano mayor Stephen fue raptado por unos campesinos que lo desollaron y acabaron comiéndoselo fue uno de los tantos traumas que pudo haber causado que perdiera la postura y su lucidez. Bien dicen que los asesinos seriales, que llegan a un cierto grado de psicopatía, llegan a tener traumas desde niños, en donde por problemas sociales, como familiares, pueden llegar a transformar el desarrollo de vida a un abuso o maltrato. En la localidad en la que vivía Andrei, en Ucrania, era muy común ver estos casos del secuestro y asesinato de jóvenes por falta de alimento. El canibalismo era una práctica muy habitual en la década de los años 30. Aquel acúmulo sanguinario de vivencias de Andrei convirtió en Andrei años después a cometer los mismos asesinatos y abusos en el cual disfrutaba con el dolor ajeno. Pese a tener problemas de disfunción sexual, provocar sufrimiento en niños y adolescentes le provocaba cierto grado de excitación, a tal grado de acumular asesinatos durante casi 20 años. Su carácter introvertido y muy inseguro provocaba que fuera muy temeroso con todo lo que le rodeaba. En su etapa en el colegio, sus compañeros se burlaban de él por tener problemas de vista, por lo que provocaba que fuera muy torpe. Su actitud tan pasiva y asustadiza enfadaba aún más a sus compañeros de clase, que le insultaban, le bajaban los pantalones y le pegaban hasta que caía en el suelo. Todo el acoso que fue acumulando fue minando su dignidad, aumentando su timidez a las mujeres y por tanto reduciendo sus posibles experiencias sexuales. Su paso obligatorio por el ejército ruso no disminuyó su aberrante necesidad de voyeurismo, ni impidió que acabase casándose con una de las amigas de su hermana. Todo el lapso de su matrimonio se mostró como un hombre trabajador, educado, tranquilo, sosegado y cariñoso. Se dice que nunca discutió con su mujer, ni con sus hijos, fue todo lo contrario. Chikatilo fue muy sumiso y obediente a las órdenes de su compañera. Fue un padre y esposo ejemplar. Lo único que fallaba en esa relación era su impotencia, ya que no conseguía excitarse lo suficiente, su sexualidad le tenía completamente frustrado. A medida que fue cumpliendo años y aprobando sus estudios, se tituló en lengua y literatura rusas, por lo que fue contratado como profesor. Sin embargo, en el colegio donde impartía clases, seguía siendo centro de burlas. Sus alumnos lo apoderaron como el ganso, ya que siempre iba encorvado y su cuello siempre sobresalía más de lo normal. En el invierno de 1978 se desataron los primeros crímenes. La primera víctima de muchas fue una niña de 9 años, a la que Chikatilo convenció para que la acompañase a una cabaña en las afueras de la ciudad. La inocencia de la niña comenzó sin dudar. Una vez dentro, empezó a forcejear con ella para intentar desnudarla. La niña se hirió con un brazo y empezó a sangrar, y con una puñalada logró su objetivo. Tras el crimen, Chikatilo abandonó el cuerpo de la niña cerca de un río. 2 días después de su desaparición, la policía encontró el cadáver completamente mutilado y sin ojos. El arrancarle los ojos a sus víctimas sería la firma de este asesino. Desafortunadamente, aquel crimen no apuntaba a que el maestro de la escuela habría sido el principal artífice. A pesar de la falta de pruebas, inculparon a un conocido agresor sexual llamado Alexander Kravchenko. Debido al acoso que sufrió como profesor, Chikatilo decidió dejar la enseñanza para trabajar en una fábrica. Su nuevo trabajo requería de viajes constantes, así que tenía la excusa perfecta para continuar su carrera de asesino sin ningún pudor. El segundo crimen
lo cometió el 3 de septiembre de 1981. La víctima fue una joven prostituta de 17 años con la que quiso mantener relaciones sexuales. Llegados a este punto, Chikatilo sabía que este no iba a ser el último. Durante ese año, asesinó a 4 personas más, entre ellas la primera víctima masculina, un niño llamado Oleg de tan solo 9 años. Jamás encontraron su cadáver, pero cuando interrogaron a Andrei, este reconoció el crimen y aseguró que le había arrancado los genitales. Si hasta ese momento dejaba un tiempo entre crimen y crimen para no despertar sospechas, a partir de 1984, año en que asesinó a 15 personas, esta cautela iba cediendo terreno frente a sus macabros deseos. Durante los siguientes 12 años, Chikatilo asesinó a 53 personas después de elegir cuidadosamente a sus víctimas en las estaciones de trenes y autobuses de la localidad de Rostov, de ahí su apodo, el carnicero de Rostov. Se trataba principalmente de niños y jóvenes que se habían escapado de casa o que tenían algún problema de retraso mental. La policía no pudo encontrar a todos los cadáveres, pero los que localizó presentaban signos de violencia extrema, violación, cuchilladas, amputación de genitales, dentelladas y escisión de los ojos. Con estos datos, las autoridades empezaron la investigación, centrándose en 2 focos principales. Como primer miembro o foco principal serían los de la comunidad médica y de la comunidad gay. En aquel momento, la homosexualidad estaba prohibida y habían aumentado los casos de asesinatos de hombres. Después de interrogar a miles de sospechosos y fichar a algunos de ellos, la policía seguía sin encontrar al culpable. El hecho de que la opinión pública desconociese la gravedad del caso tampoco ayudó, pero el gobierno soviético no se podía permitir que la ciudadanía dudase del sistema. Las autoridades no tenían pistas suficientes, así que pidieron ayuda a varios psicólogos y psiquiatras que trazaron un perfil de presunto criminal. En el informe se describía a un varón de entre 25 y 50 años con claras muestras de disfunción sexual, según se desprendía de las mutilaciones a que sometía a sus víctimas, y sin ningún tipo de enfermedad mental y o esquizofrenia, dado su planificación en los asesinatos. Con este perfil, los oficiales encargados del caso continuaron las pesquisas. Por aquel entonces, tenían a 25,000 sospechosos, entre los que no se encontraba Chikatilo. Mientras tanto, este seguía asesinando hasta que en un día lo detuvieron por proponerle sexo oral a una prostituta. Aquel desliz hizo que la policía registrara sus pertenencias y encontraron un bote de vaselina, un cuchillo de cocina, una cuerda y una toalla. Parecía que habían dado con el carnicero de Rostov, pero su sangre no se correspondía con la hallada en las escenas de los crímenes. El grupo sanguíneo de Andrei era el A y el del asesino el AB. Gracias a investigaciones posteriores, se supo que este criminal tenía un grupo sanguíneo diferente en sangre y semen, algo inusual, pero que ocurre en un reducido porcentaje de casos. Le dejaron en libertad, aunque volvió a ser encarcelado durante 3 meses por abusos a menores. Pasó casi un año hasta que en 1985 volvió a matar, y siguió haciéndolo hasta que el 5 de noviembre de 1990 asesinó a su última víctima en la localidad de Leskos. 600 personas llegaron a formar parte del operativo para la búsqueda y captura de este asesino en serie. 15 días después, Chikatilo fue arrestado en la estación de la citada población. Uno de los agentes se dio cuenta que tenía un dedo vendado y que su camisa y mejilla estaban manchadas de sangre. Tardaron 10 días en conseguir que Andrei hablase. Fueron interrogatorios muy duros en los que asediaron hasta la extenuación para que se desmoronase. Finalmente, y tras múltiples intentos, optaron por utilizar a una psiquiatra. Bastaron 2 horas para que el sospechoso accediese a confesar si dejaban de atosigarle. Durante ese tiempo, explicó su terrible infancia y que le llevó a cometer los 53 asesinatos, 31 mujeres y 22 hombres. Además, con ayuda de un maniquí, describió cómo perpetraba las vejaciones y mutilaciones. Su testimonio horrorizó a todos los de ahí presentes. No podían creer que por fin hubieran dado con el asesino en serie más despiadado del país.
En abril de 1992 se inició el juicio para demostrar si Chikatilo había cometido los crímenes bajo los efectos de una enfermedad mental o si estaba completamente cuerdo. La línea de investigación y las declaraciones pertinentes demostraron lo que ya se sabía de las autoridades, que el carnicero de Rostov disfrutaba planeando e infligiendo dolor y muerte a sus víctimas. A la vista, los familiares salieron aterrorizados de la sala. Ver a aquel hombre con el pelo rapado, los ojos saltones y pose de persona ida, encerrado en una jaula, les provocaba escalofríos. Una de sus declaraciones más impactantes fue cuando afirmó que en los actos sexuales perversos experimentaba siempre una especie de furor, una sensación de no tener freno. Él no lo hacía por placer sexual, sino porque le proporcionaba paz mental y espiritual durante largos periodos. La sentencia llegó 2 meses después, cuando le declararon culpable de 53 asesinatos y 5 violaciones. Fue condenado a la pena de muerte, aunque apelaron para evitar la ejecución del preso. Esa se produjo el 15 de febrero de 1994. Andrei Chikatilo murió de un tiro en la cabeza. Ahora se cumplen 30 años de su ajusticiamiento.